Buenos días ante todo. Me alegra muchísimo que, a pesar del transporte, estemos presentes en el primer taller que vamos a hacer de nuestra profesora la CFC sobre el trabajo de la hipertrofia muscular en lo que nos funciona a nosotros el fisiculturismo para principiantes y para personas que ya llevan cierto tiempo en este deporte, que mucho nos hace falta. Tenemos un curso con uno de nuestros entrenadores amigos y el profesor de nosotros, Armando de la Bori, que va a impartir por primera vez en esta parte nuestra todo lo que tiene que ver con los conocimientos de la hipertrofia en nuestro deporte. Así que, sin más. Bueno, un aplauso para todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Los que vengan se irán incorporando. Hoy juega en Madrid a las 3 de la tarde, caballeros. Estoy aquí. Ustedes no se imaginan el esfuerzo que estamos haciendo. Que somos fanáticos del fútbol y más del Madrid. Así que no sean del Madrid pueden ir avanzando. Bueno, entonces, primero agradecer a la dirección de la Asociación Cubana de Físico-Culturismo, al presidente, al vicepresidente está ausente. Están atletas aquí de alto rendimiento nuestro, incluso alumnos. Tengo la gran bendición a lo largo de que empecé en este mundo de construir mundos. He tenido esa bendición de disfrutar lo que hago, de tratar de enseñar. Mi primer alumno, prácticamente con 13 años, fue mi hermano Jesús Llera, que le mando un beso grande. Y por ahí comencé con mi primera rama de laboratorio. Me tomó futuro y a partir de ahí todo se ha ido desarrollando. He tenido esta gran suerte de entrenar atletas de alto rendimiento a través de más de 20 años. Primero 40 años de entrenamiento o más, porque ya perdí la cuenta. Siempre buscando información, siempre tratando de estar actualizado. Y durante todos esos 40 años, los últimos 20 han sido muy intensos, que nunca se ha desarrollado la ciencia del ejercicio. Ciencia del ejercicio específica a lo que es el entrenamiento culturista. Es muy diferente. Nuestra disciplina, nuestro deporte, a diferencia del resto de los deportes, tiene una especificidad que si algo bueno tiene para nosotros el culturismo es que nadie está interesado en desarrollar la masa muscular. Esto es importantísimo. Con un nivel de grasa bajo, no hay disciplina deportiva que no tenga esta característica. Entonces, partiendo de ahí, ¿de qué buscamos con los entrenamientos? Una hipertrofia. ¿Qué cosa es hipertrofia? Es el desarrollo de la masa muscular en simples palabras. Después veremos un poquito más profundo acerca de la parte de todos los factores que estimulan la hipertrofia desde el punto de vista fisiológico, endocrino, muscular. Entonces, tenemos principiantes, tenemos intermedios y tenemos avanzados. Entender esto es muy importante porque cada cual debe llevar su curso, no debemos quemar etapas. Esto sucede siempre y en los gimnasios tratamos de tratar de informar a las personas acerca de los apropiados métodos de entrenamiento. Principiantes que lleven hasta un año de entrenamiento, esto es importante también, entrenamiento consistente, crónico, se llama crónico. O sea, la persona que lleva 2 meses haciendo ejercicio para, después se mete 2 o 3 meses, después vuelve a empezar. Eso no es entrenamiento, o sea, entrenamiento crónico, partiendo de un punto, es la persona que de manera consistente mantiene una frecuencia de entrenamiento. Y por supuesto, entrenamiento llevando registros, que esto lo vamos a ver también. No entrenar por llegar al gimnasio, que nos toca hoy, pecho y bíceps. No, ayer hicimos parte y bíceps, vamos a hacer pecho y bíceps hoy. Eso no es entrenamiento, caballero. Entrenamiento es llevar todo lo que vamos a estar tratando aquí en la mañana de hoy. Es importante. Quiero tratar tantas cosas que a veces me pongo nervioso. Es importante que ustedes hagan preguntas, ¿saben? O sea, vamos a estar tratando temas, avanzando. Ustedes pregunten para lograr que esto no sea un monólogo puro, sino que ustedes interactúen, que levanten la mano para poder entonces ir viendo al final de cada tema. Vamos a someter dudas, comentarios. Entonces, ahí, pero si sobre la marcha hay algo que no entienden, me levantan la mano. Entonces,
Primeramente, ¿contra qué estamos luchando? Queremos ganar músculo, queremos quemar grasa. El culturismo nos pone una espada en el pecho porque a la vez que tenemos que estar lo más grande posible, también tenemos que estar, y ojo, que es el deporte donde menor nivel de grasa hay. Son dos extremos totalmente antagónicos. Masa muscular grande y nivel de grasa bajo. Ya de entrada, los ambientes metabólicos hormonales son totalmente diferentes. Ya, no estamos hablando solo de ganancia muscular propia, como vamos a ver hoy aquí. Estamos hablando de un nivel de grasa muy bajo, del 5%, donde ningún atleta de alto rendimiento tampoco tiene ese nivel de grasa. Entonces, saber contra qué estamos luchando. Nuestra maquinaria metabólica, nuestras hormonas, nuestros genes han sido creados desde miles de años. O sea, vamos a ver desde un punto de vista que interiormente estamos viviendo en el paleolítico. Esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque estamos luchando contra genes y hormonas que no nos favorecen. Tenemos estas grandes vinculados y nuestro cuerpo está preparado para resistir las dietas, el hambre, está preparado para comerse al músculo, está preparado para no permitir que el músculo suba demasiado el nivel, porque no están nuestros genes y existen genes y hormonas que están limitando esto. Entender eso. Cuando hacemos dietas para perder grasa, o sea, preparándonos para eventos, se disparan hormonas catabólicas que nos van a minimizar y a afectar ese resultado de masa muscular que queremos tener. Esto es importantísimo. Hormonas importantes anabólicas que debemos conocer son principalmente testosterona, en el caso del hombre. En el caso de la mujer, los niveles de hormonas son muy bajos. Tendremos que hacer también un seminario después especial para las femias, porque hay factores ahí que diferencian un poquitico estos ambientes hormonales de lo que es la hipertrofia. IGF-1, factor de crecimiento semejante a la insulina, hormona de crecimiento, tiroides, importantísima, insulina, son las hormonas principales anabólicas que nos ayudan en el programa de hipertrofia. Estas hormonas, sin lugar a dudas, cuando comemos en demasía, van a subir. Todos vamos a estar felices y contentos. Siempre y cuando la testosterona no estemos deprimidos, porque si comemos en demasía y entrenamos duro y tenemos niveles de testosterona bajos, esta testosterona no va a subir. ¿Se entiende? Pero normalmente los niveles de testosterona se van a mantener en la norma media durante las dietas de superávit calórico. Pero también hay hormonas que van a compilar en este ambiente, como es el caso de todo el tejido adiposo. Cuando comemos en demasía, vamos a acumular grasa también. Pero bueno, eso lo vamos controlando nosotros con un protocolo de alimentación que sea para crecer en masa, pero que no sea para engordar. Cuando vamos a dieta, esta maquinaria metabólica nuestra, esta maravilla, este entramado de hormonas, genes, factores neurocrinos, endocrinos, todo esto va a conspirar contra nosotros. ¿De qué manera? Preparamos un programa de dieta para que se logren los six-pack, o el culturista de competición es una cosa y el practicante es otra. Una persona que no tiene interés en competir, pero quiere verse musculado, quiere verse con los six-pack afuera y quiere lucir bien. Entonces, el fisicoculturismo entender eso, no es solo los que compiten. Están los practicantes recreacionales, como el resto de los deportes, el resto de las disciplinas. Yo soy aficionado a fútbol. Bien. Entonces, cuando vamos a dieta, estas hormonas en su gran mayoría decrecen y decrecen muy rápido. Por ejemplo, los niveles de insulina, cuando ponemos a dieta, que quizás sea una de las hormonas que más bien nos viene cuando logramos disminuir los carbohidratos, es la insulina. Entonces, cuando estamos con la insulina controlada, por lo menos en las primeras 2 semanas o 3, todo va a estar bien. ¿Por qué va a estar bien? Porque los niveles de insulina aún no están tan bajos y por tanto tiempo que van a inhibir a otras hormonas y nos va a ayudar a quemar grasa. Otra hormona importante a la hora de que cuando reducimos las calorías son las catecolaminas, o sea, adrenalina y noradrenalina, también nos van a ayudar a quemar grasa.
el músculo, los niveles de cortisol son importantes en todo momento, lo que hay que mantenerlos controlados. Lamentablemente, cuando quitamos los carbohidratos, los niveles de cortisol suben. Y por lo tanto, se produce un proceso donde nuestro organismo empieza a alimentarse de la masa muscular y deja guardada la grasa para el final. Los niveles de leptina, otra hormona que es un mediador, un mensajero acerca con el cerebro, acerca de cómo están nuestros niveles de energía. Inmediatamente que empezamos una dieta al cabo de la semana empiezan a bajar. Después, cuando bajan demasiado, vienen todos los problemas de los que estamos hablando. Hay una serie de hormonas también que nos afectan, que son hormonas, por ejemplo, transmisores, neurotransmisores, que están en nuestros genes y todo está condicionado, señores. Este pequeño introducción fisiológica es para que ustedes entiendan que el culturismo es un deporte bastante único, difícil, porque estamos luchando contra procesos para los cuales no estamos, a nuestro cuerpo no le importa mucho el crecimiento de la masa muscular. A nuestro cuerpo no le importa, mucho menos lo acepta bajar el nivel de grasa, porque pone la vida en peligro. Nuestro cuerpo está determinado para dos cosas, y esto es importante. Una, llegamos a vivir, tenemos que reproducirnos. Nuestro cuerpo va a mantener la vida para que nosotros lleguemos vivos al momento de la reproducción. Estos son los dos intereses del cuerpo humano y todo lo demás para él es secundario. Hay que entender esto también porque a veces nos decimos, bueno, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo subir músculo? Bueno, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo sacar los six-pack para ir a la playa? ¿No? Eso es importante, entender eso. Que con mediación de la ciencia actualizada y bien enfocada, podemos lograr encaminar nuestra maquinaria a una hipertrofia, a un nivel de grasa bajo. Sí es cierto. No es cierto que todo el mundo lo puede lograr con esos niveles. Por supuesto, porque eso también tiene que ver con la genética. Por eso esta disciplina es tan bonita, porque es individual. No todas las personas responden igual o ligeramente igual a los protocolos de entrenamiento. Hay personas que responden totalmente diferente. Y esto lo hace aún más interesante y más difícil también para el resto de las personas, ¿no? Porque no existe un programa ideal para todos, como nos proponen en las redes sociales. No existe un programa como el que sigue Tim Bunter para ganar masa muscular y limpiarse, porque somos totalmente diferentes. Esto es importante entenderlo. Bueno, hasta aquí alguna pregunta. Esta ha sido la parte introductoria, entender contra quién estamos luchando. Porque como bien le dije desde el principio, nuestro cuerpo en el exterior vive en el mundo lleno de comida chatarra y de sedentarismo, pero interiormente nuestro cuerpo vive en el paleolítico. Y todos estos entramados de hormonas están condicionados para ello, nos guste o no. Nuestro cuerpo quiere lo mejor para nosotros, pero aparentemente para nosotros nos odia. ¿Por qué? Porque quiere mantener la vida. Entonces, vamos a ver primeramente el tema de hoy, ¿no? Es la hipertrofia. Es importante esto, quería adelantarles que no vamos a olvidarnos de la alimentación, simplemente vamos a dedicar otro seminario más específico hacia la parte de la alimentación, porque todo no se puede tratar en un día. Nosotros a las 12 vamos a hacer un corte y vamos entonces a escuchar todas las preguntas, las interrogantes que ustedes tienen, las pueden ir anotando de antes para que se produzca este intercambio, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que favorecen este ansiado crecimiento muscular? Hasta hace poco la ciencia tenía nada más se concentraba en un solo mecanismo, el cambio muscular, ¿no? O sea, lastimar fibras y estas fibras se reponían, se supercompensaban y se producía el ansiado crecimiento. Ya hoy en día existen otros factores que entran a jugar en lo que es el proceso de hipertrofia. Todos sabemos que la carga mecánica, ¿verdad? O sea,
fatiga, ¿no? Pero hay otros factores también interesantes, bien interesantes, que son bastante novedosos, que es el caso de mTOR, que simplemente es una proteína, una enzima, que aparece en el músculo cuando está sometido a un proceso de hipertrofia y que se magnifica con programas de entrenamiento con resistencia progresiva y con superávit calórico. O sea, estas dos variantes ayudan a mTOR. ¿Qué sucede con esto? Que hay tipos de entrenamiento que van a favorecer más la aparición de mTOR que otros. Por supuesto, mTOR se activa intensamente con las negativas. El entrenamiento negativo, cuando subimos y bajamos la pesa, la mayoría de las personas bajan la pesa rápido. Esto sin duda alguna no condiciona de la manera adecuada para que mTOR se active. O sea, la negativa debe ser controlada. El culturismo crea una nueva modalidad dentro del entrenamiento de resistencia progresiva, porque nosotros estamos buscando hipertrofia, nosotros estamos buscando un aumento de la fuerza máxima, no buscamos explosividad, no buscamos resistencia tampoco, buscamos factores que son específicos al entrenamiento culturista. Entonces, el mTOR se activa en el entrenamiento negativo. Eso es importante. Pero también existen otros activadores, como es el caso de los factores de crecimiento, IGF-1, fíjense bien, y los lactatos, que es otro de los escenarios metabólicos que el culturismo favorece, el entrenamiento culturista. Cuando vamos a estar viendo aquí serie descendente, las conocidas blockchain, vamos a estar viendo pausa, vamos a estar viendo una serie de métodos que buscan la aparición de estos factores, el IGF-1 y los lactatos. Mediante estos mecanismos también se potencia tanto el mTOR como otros factores de crecimiento, por ejemplo la moda de crecimiento, entrenar en cercano a la fatiga, no recuperarnos bien entre series, nos ayudan a lograr los factores que son característicos del entrenamiento físico-culturista. O sea, que cuando estamos buscando una quema de grasa y un entrenamiento específico para una competencia, deben aparecer estos factores, que son bien diferentes a los factores de los dos primeros puntos, carga mecánica, ¿no? Mantener tensión continua, mover pesos sobre esa base. Estos dos factores son diametralmente conocidos como entrenamiento metabólico. Por eso es que PFR favorece también los factores de crecimiento, o sea, entrenar en hipoxia, las conocidas ligas que algunos culturistas lo ven por ahí que se las ponen con pesos bajos, movimientos lentos y un campo pompeo, favorece este proceso de aparición de metabolitos, lactatos, de carencia de oxígeno, y si los músculos crecen, demostrado científicamente que incluso con cargas ligeras. El blood fluid restriction comenzó tratándose a pacientes que tenían capacidades, y ahí se descubre el entrenamiento con flujo restringido. Y después se descubre que favorece la hipertrofia, como muchos de los descubrimientos que hay en el culturismo que vienen por carambola, ¿no? Entonces se descubrió que PFR favorece la hipertrofia, y es una de las formas de entender que no solo con los pesos grandes y las bajas repeticiones logramos crecimiento, también logramos crecimiento con más altas repeticiones, llevadas a fallo, aplicando las técnicas negativas, y que se estimulan estos genes que estamos hablando, como mTOR y todo el consecuente IGF-1, lactatos, que también estimulan el crecimiento muscular. Esos son los 4 factores, señores, que nos ayudan al proceso de hipertrofia. Podemos tener enfoque en el entrenamiento, por supuesto. Tenemos entrenamiento para el incremento de los periodos de masa, y tenemos también entrenamiento para cuando estamos tratando de lograr que esa masa muscular se vaya perdiendo grasa gradualmente y lograr ese look tan ansiado, ¿no? Que es el look competitivo, o el look de los practicantes recreacionales que quieren verse bien, que muchas veces se ven tan bien como los que compiten, porque tienen buena genética y no es su interés competir. Entonces, hasta aquí, en la fase
El gimnasio. Ya tengo un gimnasio de la zona del estudio. Bueno, y soy entrenador. Realmente soy licenciado en cultura física, pero bueno, me estoy ahora enfocando un poquito más en lo que es el entrenamiento recreacional para ganar una estética, no para coger. Yo tenía dudas, como tal, en lo que se refería al DF, no tengo conocimiento al respecto, si me pudiera aclarar más o Sí, como no. Bueno, primero, Jonathan, muchas gracias por estar aquí. Un aplauso para el primero que hace preguntas. Es nuestro interés difundir la información, crear una cultura. El fisicoculturismo también es cultura, a pesar de todos los detractores que hayan por ahí que hablen de nosotros. PFR, sencillo. Cuando nosotros entrenamos con cargas ligeras y tratamos de mantener una tensión continua en el músculo que estamos activando, o sea, no hacer movimientos rápidos, sino tensionar al músculo, mantenerlo apretado durante todo el periodo de repetición, sobre todo al bajar. No hacemos pausas entre las repeticiones, que es otro de los factores que inhibe el crecimiento, hacer pausas, y mucho menos si estamos desconcentrados y tratando de mirar a la chica que está haciendo peso muerto, ¿entienden? O hablando del desastre del Barcelona. Así no nos podemos concentrar. Son visibles y todo eso, pero no nos podemos concentrar. Hay que concentrarse en la serie. Y llegamos a un punto de fatiga bajo esa condición, estamos creando ese mismo efecto de entrenamiento que sucede muy específicamente con BFR. O sea, que siempre hay un diapasón más grande a la hora de encontrar una zona metabólica en la que va a haber flujo restringido de oxígeno. ¿Por qué? Porque si mantenemos tensión continua, va a empezar a escasear la sangre en ese músculo que estamos bombeando, ¿verdad? Y hay un momento que llega el fallo muscular y sucede por estos principios, por la aparición de los lactatos, por la fatiga acumulativa que vos rodeo, porque a medida que hacemos una serie de las zonas, vamos fatigando cada vez más a ese músculo. Y llega un momento que prácticamente no tiene energía, no tiene sustrato, no tiene glucógeno. Entonces, eso es entrenamiento con flujo restringido. Con el entrenamiento musculista, cuando estamos preparándonos para una competencia, de hecho, sin ponernos ligas, estamos mejorando eso. Pero bueno, se ve más magnificado y lo han hecho un poco más comercial a través de unas ligas que hacen una ligera presión y esa presión tú la vas dosificando. O un momento que hay personas que tienen problemas circulatorios que no deben hacerlo. Pero bueno, esa es la idea. Y felizmente ha demostrado que el crecimiento muscular no solo ocurre con cargas más pesadas y repeticiones más bajas, sino que también con pesos más ligeros, un beneficio para las personas que tienen limitaciones, incluso muchos leos están que no pueden moverse porque tienen problemas en las piernas, en las caderas, pueden entrenar a base de pesos ligeros y aplicando esta restricción de flujo sanguíneo. Otra pregunta. Quería preguntarle sobre los factores que mencionó el estrés metabólico, el daño muscular y la tensión meridiana. A veces se utilizan diferentes ejercicios como que para generar más daño muscular, o sea, haciendo posiciones como usted dice en cuarto inclinado para que se pueda estirar. A veces se usa el ejercicio más avanzado, lo hace inclinado gris. Hay algún beneficio adicional al hacer ejercicio con posición más elongada con respecto a otros ejercicios. Ahora hay diferentes estudios que están viendo como beneficios. Cuando se encuentra más tirado, el cuerpo moral es más concentrado con respecto a los resultados. Sí, buena pregunta. Bueno, gracias por preguntar. Los jóvenes están aquí y eso nos alegra mucho. ¿Qué pasa con esto? Conjuntamente con los factores de estrés que hablamos, ¿no? Lo que es los lactatos, lo que es el IGF-1, todo esto ocurre en presencia de eso, tensión continua y los puntos de estiramiento. O sea, quizás te refieres a un punto inclinado a 45 grados, que los brazos cuelgan y vas a estar activando más ahí las posiciones de estiramiento. Y si está relacionado las posiciones de estiramiento con secreciones de estas hormonas que estamos hablando, con el mTOR, con los lactatos, con
de F1 y otros factores de crecimiento. Por eso es importante tanto usar movimientos básicos en el entrenamiento como ejercicios auxiliares e incluso ejercicios de aislamiento. Y cuando nosotros potenciamos las posiciones de estiramiento con algunas técnicas que vamos a estar viendo aquí, cuando entremos a la parte de lo que es el entrenamiento de alta intensidad, con programas de entrenamiento y con ejercicios, con técnicas, entonces vamos a estar viendo potenciar las posiciones de flexión. Y si va a haber mayor creación de lactato y mayor congestión muscular y mayor daño en la fibra por otros mecanismos. O sea, los estiramientos en las repeticiones bien realizados se ayudan al crecimiento muscular. Sí, vamos a hacer tierra. También quería contarles sobre el fallo muscular, que ahora estoy usando mucho el FEI y el RBI, y hay diferentes estudios que han comprobado resultados similares entre RBI 8 y RBI 10, llegar antes del fallo o llegar al fallo. Ese es un punto que nosotros tenemos precisamente aquí bien colimado porque vamos a tratarlo, ¿no? Fallo muscular o no fallo muscular, ¿qué cosa es más importante? Rápidamente, el llevar la serie al fallo muscular es la forma más certera, con más precisión de que hemos tratado de enervar a todas las fibras musculares en ese músculo. Pero vamos a estar viendo si esto puede ser bueno, cómo manipularlo, cómo llevarlo a cabo, porque indudablemente todas las series de nuestro entrenamiento, y si somos maratonianos entrenando, lo cual no debe ser, nos va a llevar a uso de entrenamiento total si llevamos todas las series a fuego. ¿Entiendes? Entonces, al otro punto, la sobrecarga. Si no hablamos de sobrecarga y de cómo programarla, no podemos hablar de hipertrofia. Estamos hablando de ejercicios básicos, estamos hablando de cómo llevar nuestro cuerpo de manera gradual a que vaya logrando el aumento de la fuerza, que sabemos que durante el aumento de la fuerza viene implícito el desarrollo de la masa muscular, ¿verdad? Es un enfoque diferente. No somos powerlifters, pero tampoco podemos entrenar con pesos con mancuernita rosada como lo hacen algunas mujeres, porque hay mujeres ya que están hasta más fuertes que nosotros. Entonces, hay diferentes formas de enfocar la progresión. La básica, la sencilla, la que con el tiempo que llevamos es más práctica y más efectiva, es la progresión sencilla. Simplemente nosotros cogemos un peso en el press de banca, vamos a suponer, un principiante, 150 libras, y con 150 libras tú logras hacer de la manera adecuada y con la técnica correcta 10 repeticiones, tratas de hacer 3 tandas de 10 con ese peso, a lo mejor hiciste en la primera 10, en la segunda no pudiste hacer más de 8 y en la tercera 6. Eso es una carga que ya se debe empezar a tener en cuenta. La progresión sencilla que nos dice que la próxima vez trata de acercarte en la segunda tanda a 10 también, y en la tercera haces 8, cuando te vuelva a tocar el entrenamiento. En la próxima vez que te toque el entrenamiento, no pongas más peso, sigue con ese peso y trata de hacer 3 tandas de 10. Una vez que tú haces 3 tandas de 10 con la técnica adecuada, el tiempo de tensión adecuado, entonces es que tú debes incrementar el peso aproximadamente un 10%, por ejemplo, poner 160 libras en la barra. Esta es la progresión, es la mejor, es la que más productividad produce, porque está la doble progresión. Por ejemplo, seguimos con el caso, press de banca, con 150 libras, 10 repeticiones, para otro entrenamiento que me toca, añado una serie y le pongo 160 libras. Y así sucesivamente. Es la triple progresión que todavía es más fuerte, comprende tanto el incremento del número de series, comprende el incremento del número de repeticiones y comprende el incremento del peso. Sugerencias: aplicar la progresión sencilla y concentrarse en ella. Tenemos un tiempo para mover pesos grandes casi infinito. Un culturista promedio logra en desarrollar una masa muscular considerable en un mínimo de 5 años. Bien, esto es un proceso lento, donde estamos jugando vamos montado arriba de un burro, tenemos una varita de pescar y le amarramos un pedacito de nylon con una zanahoria. El burro va caminando tratando de coger
coger nunca, porque estamos constantemente tratando de aplicar diferentes variables de estrés para engañar, si se le puede llamar, a nuestro genético. Y entonces están creando estos pequeños y graduales procesos de crecimiento muscular. Entonces, y sin duda alguna, la progresión sencilla solo es buena para un culturista avanzado, pero también para los principiantes es la clave, ¿entiendes? Es la clave. Una gran pregunta, ¿cuándo aumentar el peso? Cuando nosotros logremos hacer las 2 o las 3 tandas con ese peso, con la técnica correcta, con el tiempo bajo tensión, con el descanso entre series bien planificado, que no se contabilice, que es otra de las variables del estrés, ¿no? A tener en cuenta, porque no es lo mismo hacer 3 series de 10 tú con ese peso, descansando 5 minutos, que prácticamente cuando vas a una serie ya perdiste todo el objetivo del entrenamiento, a que tú hagas esas 3 series con un descanso de 2 minutos, ¿entiendes? El efecto del entrenamiento va a ser diferente y no puedes comparar uno con el otro. Claro, hay que mantener variables de estrés bien cuantificadas. Descanso entre series, peso, número de repeticiones, llevar un diario de entrenamiento. Si en esto estamos presos, si no anotamos los números de repeticiones, las series, los tiempos de descanso, el tipo de ejercicio que estamos haciendo, el orden de ellos, que es importante, entonces estaremos prácticamente en Chile. Porque llegamos al gimnasio y como bien le dije a Omar, no sabemos qué vamos a hacer. Si no sabemos qué vamos a hacer, mucho menos vamos a saber con qué peso lo estamos haciendo. Otros me dicen por ahí en el transcurso de los años que tienen buena memoria y que llevan eso. No es cierto. No es cierto porque cuando tú sumas varios ejercicios, cada ejercicio tiene un número de pesos y un rango de repetición, tú no me puedes decir que tú te acuerdas de lo que hiciste la semana pasada en el último entrenamiento de peso y bíceps. ¿Entiendes? ¿Quiénes llevan diario de entrenamiento? Que no sean alumnos míos, Diario de entrenamiento es una herramienta de primer orden. En el culturismo las cosas más básicas son las que funcionan. Todos vivimos en un mundo de velocidad y queremos ver el último entrenamiento y cuando no llevo un mes haciendo un programa paso para el otro porque me dijeron que este está mejor, así no se puede, no se puede, hay que tener, vivimos con mucha velocidad y el proceso de crecimiento muscular es rápido. Un cuerpo no se hace de la noche a la mañana. Bien, quería preguntar. Buenos días, Raúl. Se le puede llamar sobre carga progresiva también con el tiempo de descanso. Por ejemplo, el tren de banca con 50 libras, la primera semana unido a las 2 tandas descansando 2 minutos entre series. Pero la siguiente semana, en vez de descansar 2 minutos, descanso 1 minuto. Claro. Y datos abdominales pesando y a la siguiente semana descanso 1 minuto. Exactamente, estamos hablando de las variables de entrenamiento. Y una vez el tiempo de descanso. Es una de las formas, sobre todo para la parte competitiva, de ir mejorando todos lo que es los factores de crecimiento, tiempo bajo tensión, estrés metabólico, factores de crecimiento, todo eso está enfocado en un entrenamiento donde no estamos recuperados, porque estamos buscando eso, carencia de oxígeno, donde nos falta el aliento. Hacemos una serie de sentadillas de tipo 1,5 y cuando terminamos y llevamos 1 minuto tenemos que ir a la próxima serie y todavía no estamos recuperados. Ese es el estrés que estamos buscando y claro, es una de las formas de dosificar las cargas, ¿no? Como estábamos hablando. Y es una buena pregunta. Bueno, mi nombre es Leo Boyal, soy el entrenador del gimnasio y ese tema que estamos empezando no es solo una pregunta, sino que para mí es uno de los más interesantes, en el sentido de que muchas veces, sobre todo pasa con principiantes intermedios, o sea, se pasa mucho pensando que están mirando la sobrecarga progresiva, solamente el peso. Me parece muy importante y muy interesante. Estoy remarcando la diferente variable de velocidad también, que el peso no es la única variable del proceso de la velocidad. Muchas veces se enfoca solo eso. Y que el peso es lo único que debe aumentar o hay muchas variables. Al mismo tiempo,
repeticiones, la combinación de diferentes ejercicios, el orden que lo hacemos, mucho la repetición semanal. Entonces, para mí, ese punto para mí es claro porque muchas veces pasa eso, que no entiende la diferencia entre ser un powerlifter y ser un culturista. Entonces, ese tema para mí es Muy bueno, una alegra, un aplauso. Yo quería hacer de dos maneras una pregunta. Normalmente ese sistema depende de la persona en el físico, cuando es una persona que tomó generalmente, pero el tomó debe tener un tiempo más de descanso. Eso puso hacer un tipo de repetición, hace un poco más de calórico. Entonces, supuestamente ese trabajo, cuando se hace una persona relativa a nosotros, que está también haciendo progresión, hacer la quema de grasa, con el movimiento, haciendo la fuerza de repetición, que uno no debe ser así. Ella no debe ser así. A ver, depende porque tenemos casos de atletas estomóficos, puramente que son campeones. Y tienen que tratar de trabajar en zonas metabólicas a las cuales no están acostumbrados. Ahora, que la norma promedio no haga eso es otra cosa. Pero nosotros tenemos atletas estomóficos que tienen que entrenar también en todas esas características, porque si no, no desarrollan y no explotan todos los mecanismos de crecimiento que estamos hablando, ¿entiendes? Lo que no debe hacer es alguien que esté, como hemos dicho, quemando etapas de un estomófobo que está tratando de construirse y haga eso en entrenamiento. Eso sí no tiene, o sea, cada regla tiene su excepción. Entonces, vamos a pasar al otro punto. Vamos a seguir viendo algunos factores, además de los que hemos visto, que también potencian el crecimiento muscular, el tema que nos ocupa hoy. Bueno, han llegado un aplauso para las nuevas Entonces, aceleración compensatoria. ¿Qué cosa es aceleración compensatoria? Es uno de los métodos favoritos para desarrollar la fuerza. De hecho, trabajan incluso los powerlifters, trabajan con esta aceleración compensatoria en algunas partes de su entrenamiento. Simplemente nosotros tenemos una carga, un ejercicio básico preferentemente, digamos prelevante. Y nosotros tenemos dos, dentro del entrenamiento, de la repetición, tenemos tres fases, ¿no? Entender las tres fases. La fase concéntrica, donde vamos en contra de la gravedad. La fase excéntrica, donde vamos a favor de la gravedad, conocida como negativa. Y también algunos ejercicios tienen parte isométrica, donde contraemos al músculo en una posición donde no hay movimiento. Básicamente, estas son las fases de la repetición. Entonces, ¿qué nos dice la aceleración compensatoria? Nos dice que usando carga, el 70-80% explotar rápido en la parte positiva del movimiento, aunque la carga suba lenta, nosotros en el entrenamiento culturista debemos mantener esa presión y esa velocidad, y aunque suba sumamente lenta, el músculo estará recibiendo una información que es muy productiva para el crecimiento muscular. Esto es la fase positiva. Fíjense bien que estamos hablando de acelerar, pero no estamos hablando de impulsar ni de romper la técnica. Ahora, la parte negativa del movimiento, la excéntrica, vamos a controlarla todo el tiempo que podamos, un mínimo de 4 segundos. Fíjense bien. Y esto es otro concepto para, sobre todo en los ejercicios básicos, estimular el proceso de crecimiento muscular a expensas de la aceleración compensatoria. Me gusta mucho, la he practicado con mis alumnos, la he practicado tanto en los powerlifting y es excelente, incluso para los atletas de alto rendimiento. Conjuntamente con la aceleración compensatoria están los métodos de negativo acentuado, ¿no? Un poco más tiempo bajo tensión con este mismo proceso, lo que luego nos ayudan a subir la pesa y seguimos reteniendo esa negativa. Le llamamos negativas acentuadas. El tema de las repeticiones estimulantes efectivas, bastante reciente, ¿no? Es otro dato que les quiero compartir. Pero estábamos hablando, bueno, ustedes ahorita, ¿no? De las repeticiones, las últimas repeticiones en una serie
Las últimas repeticiones efectivas, las últimas 5 repeticiones. Esto es importante porque todo el mundo puede pensar, bueno, sí, si yo hago 15 movimientos, en las últimas 5 estoy teniendo esas repeticiones efectivas. Sí es cierto, pero está viendo más de claro. Que no es lo mismo que hacer una serie de 6 u 8 repeticiones llegando al fallo y tenemos la certeza de que si llegamos al fallo, estuvimos en esas 5 repeticiones que dictan el crecimiento, fíjense, y lo que hicimos de transición fueron 1 o 2 repeticiones. Quiere decir esto que estaremos evitando demasiada fatiga, estaremos potenciando el crecimiento muscular, sobre todo muy importante los endomorfos, porque no es lo mismo un mesomorfo o un endomorfo que estaba también buscando quemar un poco más y que haga 15 repeticiones. Está buscando un poco más de gas a un endomorfo que está buscando llegar al crecimiento muscular con un volumen de entrenamiento y una intensidad determinada. Esto es importante. 5 últimas repeticiones son las que dictan el proceso de crecimiento muscular si son llevadas al fallo muscular. Otro de los factores que nos ayudan es incluir ejercicios unilaterales. Por ejemplo, no sé, hay personas que tienen determinados grupos musculares que no les responden bien. Esta falta de respuesta en algunos grupos musculares, por supuesto, se va a deber a mecanismos tales como la genética, el promedio de fibras musculares que priman ahí. Hay unos músculos que crecen muy rápido y otros que se resisten. Las conexiones neuromusculares también. O sea, el mensaje que se envía al músculo no siempre es bien recibido. Yo puedo aplicarle un nivel de tensión, pero él no lo está asimilando porque sus vías de conexiones musculares son pobres. ¿Y cómo nosotros activamos estas vías neuromusculares para hacer a un músculo más receptivo al entrenamiento? Muchas veces el entrenamiento unilateral puede ayudarnos a eso. ¿Qué quiere decir entrenamiento unilateral? Con una sola, por ejemplo, el bíceps a un brazo, pantorrilla a una pierna. En vez de hacerlo bilateral, lo hacemos unilateral. Y en los músculos que estén más retrasados, podemos incluir este tipo de entrenamiento, al menos 1 o 2 ejercicios de trabajo unilateral. No es coincidente, no es casualidad que vamos a sentir más congestión. ¿Entiendes? A lo mejor habrá que bajar el peso, pero el culturismo no se trata por sí solo de mover peso grande. A veces estamos con la vanidad en el gimnasio de no querer lucir, que estamos haciendo una patada trasera o una extensión francesa con una mancuerna de 15 libras. No, si esa mancuerna de 15 libras me va a aportar a mí el crecimiento, que no me aporte a mí una barra con 60 libras y además de eso, como vemos en los gimnasios también, lamentablemente nos duele ver cómo las personas entrenan con una pareja y la pareja es la que está haciendo ejercicio. Está haciendo press de banda y la pareja es la que está haciendo un peso muerto. Y estamos haciendo cuclillas y la pareja es la que va por detrás y el deportivo está subiendo y bajando. Yo pregunto, ¿qué entrenamiento es ese? Con tal de pensar que estamos moviendo peso, a la prensa le ponemos 1000 libras y lo que hacemos son cuartos de repetición. ¿Qué entrenamiento es ese? Ninguno. ¿Entiendes? Porque ya vuelvo y repito, nuestra especificidad no es que están moviendo peso. Dentro del culturismo no están moviendo peso. Nuestra especificidad es ganar masa muscular. ¿Entiende la diferencia? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Porque la persona nos esté ayudando en los ejercicios desde la primera repetición. No es mi fuerza, no es mi capacidad. Como un principio mal interpretado, llamando repeticiones forzadas. Pero no solo eso, esa persona que está haciendo eso está impulsándose, no está aguantando la pesa bajando. O sea, son los escenarios característicos que nosotros tratamos de transmitir cuáles son las formas apropiadas de entrenar. Además, también esto trae consigo la lesión, porque entonces después culpamos al entrenamiento de fuerza, y lo que estamos haciendo es un entrenamiento que no tiene ningún objetivo y lo que nos lesiona. Y la culpa no es del entrenamiento de fuerza,
La culpa es de la persona que está poniendo una técnica inadecuada, poniendo un peso inadecuado, y lo vemos a diario en los gimnasios. Y lamentablemente también lo vemos con las personas que llegan por primera vez. Le ponen unos pesos tremendos y no hay, y todo el mundo pasa por un aparato, hay una cola y te toca a ti ahora, ¿entiendes? O sea, son los escenarios más extremos, pero son reales. Ahora que hablo de la corrupción forzada, es bueno aclarar que él a punto, que vaya a punto anterior, es bueno aclarar que la corrupción forzada es una cosa y fallo muscular es otra. Porque hay personas en los gimnasios, que llevo tiempo, invitando a los muchachos haciendo ejercicio, que piensan que llegar al fallo muscular es hacer ejercicio forzada con un compañero que suba. Y no, El fallo muscular es el fallo del propio cliente haciendo el ejercicio solo. claro, y después que tiene algo de sentido, la repetición forzada, eso lo estamos viendo en los principios de técnicas de alta intensidad, de intensificación que vamos a ver después. Entonces, otra cosa importantísima, a la hora de entrenar, estoy tratando de darle trucos a ustedes, permiso, por favor, si no, no me pueden mover de acá, que son prácticos. ¿Qué sentido común? Para entrenar que tiene sentido común, nosotros no podemos, como les dije al inicio, quemar etapas o pensar que este entrenamiento es el que me va a dar. No, hay que ir por. Tenemos tres variables, fíjense, a la hora de aplicar un programa de entrenamiento. Todo vale todo, ¿entiendes? Sabemos que tenemos frecuencia de entrenamiento, tenemos volumen de entrenamiento y tenemos intensidad. Estos tres factores. De tres, hay que tener en cuenta que podemos maximizar dos, pero el tercero debe bajarse. Entonces, no es el clásico quemador que quiere meter peso, que quiere hacer un alto volumen de entrenamiento y que quiere llegar a fallos musculares. No se puede. Regularmente no se puede porque se revienta, se achuchaba, ¿entiendes? Se ocurre sobreentrenamiento y muy rápido. Dentro de esas tres variables, nosotros tenemos que, por ejemplo, maximizar dos y bajarlo. Por ejemplo, ¿qué es lo que busca el conocido método de Mike Meister, de Jackson Jones, el High Intensity Training, o Heavy Duty, como lo hicieron después? Es una máxima intensidad, ¿verdad? Un volumen bajo y una frecuencia media, pero una máxima intensidad. Claro, bueno, hablando de ese método de entrenamiento, según la mayoría, coincidentemente, la mayoría de los estudios, hablando de Mike Meister y de su famoso método, solo puede ser alcanzado por personas con mucha genética para poder lograr ese crecimiento, porque el número de volumen de entrenamiento es muy bajo. Aunque se ha llevado esas famosas, una serie de fallos a punto de fatiga, no es suficiente porque viola uno de los puntos que estuvimos viendo, lo que es el daño muscular. No hay un mantenimiento del tiempo bajo tensión con esa carga, es muy breve. En atletas muy sobreentrenados, ¿no? Pero hacen heavy duty y van a notar un progreso al inicio, pero no vale la pena correr el riesgo porque desde el punto de vista lesivo es muy alto. Solamente hay que ver el mayor ejemplo de seguir esos métodos que no hacía una sola serie, hacía quizás dos, hacía un poco más de volumen de entrenamiento, no doy el día y cómo fue en el ya prácticamente todo se le descargaron tanto cuadros, se le movicen. ¿Se entiende? Estamos tocando ese puntito aquí. Entonces, cuando subimos, por ejemplo, frecuencia alta, intensidad alta, el volumen debe ser bajo. Es el clásico de por qué la serie, 2 series, 3 series, están ese crecimiento. Si la llevamos al fallo muscular y si entrenamos un poco más de veces a la semana, ¿verdad? Va a estarnos dando ese nivel. ¿Por qué? Porque estamos poniendo más peso, estamos trabajando un poco más a esos músculos, sobre todo a los retrasados, que
cuando se aplica mayor frecuencia de entrenamiento, si bajamos el volumen de entrenamiento, vamos a estar teniendo una ganancia superior a que si hacemos ese volumen solo en una sesión. Buenos días, profe. Saludos. Ya, Profe, una pregunta. De acuerdo a lo que estamos hablando ya acerca de programas, estamos relacionando los componentes de la carga en este sentido: intensidad, volumen, frecuencia. La pregunta mía en sí es, de acuerdo a su experiencia, para usted, ¿cuál sería en una serie, ¿ya? ¿Cuál sería el volumen óptimo de serie? Cantidad de series por ejercicio en este sentido. El óptimo sin perder el objetivo de la hipertrofia. Porque para poder tener el otro objetivo también se cumple, que es lo que usted explicó al principio. Para usted, en cuanto a la hipertrofia, ¿cuál sería el mayor, entre mínimo y máximo, cuál sería la mayor cantidad de series por ejercicio adecuada? muy buena pregunta, y ahí es donde estamos trabajando en esta zona, ¿no? Donde estamos tratando de ir creando elementos que nos permitan crear un programa inteligente. Eso está basado, por ejemplo, como les dije al inicio, no hay un programa de entrenamiento que sirva para todos, que produzca adaptaciones para todos. No lo hay. Hay personas que tienen un nivel de recuperación más alto, ¿verdad? Y otras personas que tienen un nivel de recuperación más bajo. Hay personas que tienen limitaciones. Hay personas que tienen un tipo de metabolismo genético, ¿verdad? Entonces, dentro de todo eso, ahí es donde está. Se sabe que hay un número mágico. Por ejemplo, el número mágico está en la zona 10. En la zona de 10 series está quizás como le dicen, el punto que por ahí debe andar, pero entonces hay muchas personas que con ese número de volumen de series no progresan porque no se recuperan. Y entonces por ahí está. Se sabe también que 2 a 3 series producen tremendos resultados. Producen resultados, ¿por qué? Porque estamos moviendo una carga mecánica en un tiempo de repetición, y si este tiempo es acentuado y la zona de serie demora el tiempo suficiente, si está produciendo resultados. Aumenta la síntesis de proteínas ya con 2 a 3 series. Fíjense bien. Personas que tengan un umbral muy bajo para la recuperación se van a beneficiar más con esta. Personas que tienen una recuperación, de lo que sabemos que hay atletas que dicen, tú les dices, voy a andar, tú no te cansas, es increíble, y siguen moviendo peso, tienen buena genética, así de sencillo, y tú no la tienes, y tú no puedes seguir el mismo protocolo de entrenamiento que lo sigue él, porque te vas a reventar y te vas a explotar, y no vas a progresar además. Ese es el punto. De todas formas, vamos a ir llegando ahí. Otra pregunta. Mira, yo hablo de trabajar con más intensidad, bajo volumen y más frecuencia. Pero ¿qué tiempo podría ser así? Porque ahorita no vamos a trabajar con más. A ver, fuerza máxima, vamos a ir entrando en el entrenamiento culturista, no busca fuerza máxima. Pero usted dice aquí que vamos Ya, a sí, no, son cargas que, sí, a ver, fíjate bien, que una variable que tú la minimizas. Esos son guías prácticas para ir probando. Entender una cosa, señores, nos adaptamos. Y terminamos tan adaptados que nuestro cuerpo ya deja de responder, y es el momento entonces de aplicar un cambio de verdad. Fíjense bien que, como les dije, este es el burro, tú vas sentado arriba de él y llevas una varita. Esto no se trata de pensar que una forma de entrenamiento o porque me ha funcionado va a ser la panacea. No. Hay que ir gradualmente variando. ¿Qué pasa? Y seguimos tocando estos temas tan interesantes. ¿Qué pasa con los atletas que constantemente están cambiando los programas de entrenamiento?
¿Qué pasa? No saben cuál les funciona porque no le dan tiempo. ¿Se entiende? Lo personal, quizás para muchos gente lo que vamos a mí me fue cuando yo tuve la primera oportunidad para prepararme para competir, con el peso de poder hacer la dominada, por ejemplo la baja, hacía 10 repeticiones, 15 segundos, 4. Y la primera vez que lo hice, pensé que me estaba muy arriba. Hice la adaptación y me fue más fácil ver el cambio de trabajo, de hacer ¿cómo se dice? La resistencia al cuerpo y poder dominar los movimientos así, de hacerlo de otra manera, hacer 12, 15, 11 unidades. Y a mí me funcionó, de hecho, como muchas cosas, no estaba acostumbrado a trabajar en la jarra, porque casi todo el mundo quiere hacer el squat. Para mí la jarra era hacer un día de ejercicio y prácticamente no hice el squat. Era jarra, prensa, tijera, y me funcionó de esa manera así. Hacía, por ejemplo, 8 repeticiones, 10 repeticiones, 15 segundos y hacía 4. Me trabajó súper de maravilla, ya sea resistencia, la fuerza, todo completo y saca mucho, lo ha probado, pero bueno, en lo personal a mí me fue siempre con el temor que se lo cumplía. En la base que después lo primordial, no hice cumplía, no hice absolutamente cumplía para nada. El trabajo básico fue haga, cuádriceps, pectorales, prensa. Haciendo esa serie, las hacía igual de 3, yo creo que traía a 4 centros. Pero realmente las hacía, en la parte que me tocaba respecto a mi genética, las hacía de mi serie. 10, descansaba 15, 4, pasaba 4, 4, y así me fue. Muy bien. No, pero Claudio, solamente lo que digo muchas cosas de lo que usted explicó, por ejemplo, de Mike Mason, el alto volumen, etcétera, o sea, es una forma, el bajo volumen, es una forma de aplicar esa variable. Es decir, es diferente. Sí, ese es el extremo. Esa no es que sea panacea no existe, es una forma que Mike Mason implementó, por ejemplo, donde Jay también usó mucho. Claro, después Dorian Jay lo hizo un poco más suave en lo que es con respecto a volumen de entrenamiento. Dorian Jay aplicó también los ejercicios auxiliares que no están basados en la teoría de alta función, porque Mike Mason lo único que hizo fue hacer un poco más al libro el pensamiento de alta función, que fue el creador de este método de intensidad, pero que es muy importante entender que logra de manera contundente demostrar muchos procesos por qué se inhibe, porque lo que pasa es que no podemos ir al extremo, no podemos ir al extremo, pero cada teoría, cada escuela siempre tiene su beneficio y siempre están trabajando en base a estos 3 factores del estrés, fíjense, porque cuando uno intensifica en uno o en 2, el otro baja. Por ejemplo, en el libro Protocolos de Virtuti de Mike Mason, así como en el relato de Dorian Jay, se plantea algo, que el periodo entre la recuperación y la supercompensación, mucha gente lo aporta, debido a que ponen una frecuencia de entrenamiento demasiado alta para un programa de alta intensidad. Por ejemplo, entrenando músculo 2 veces a la semana. ¿Qué tan verídico sería eso para un programa de alta intensidad? Ese es un punto muy interesante que queremos quemar etapas, que queremos modificar y pensar que si este programa está basado así, yo lo voy a hacer más efectivo si yo aumento la frecuencia, pero también va a ser más efectivo si le aumento, o sea, más no es siempre mejor, ¿entiendes? Entonces le ponemos más serie y vemos que mejoramos en la primera y en la segunda semana y allá le subimos el volumen de entrenamiento, ¿entiendes? Entrenar es un arte, progresar aún es mitad arte y mitad ciencia, sentido común es lo más importante, aceptar nuestra genética, porque si no sabemos qué es lo que tenemos, no nos va a beneficiar ningún programa, porque si tú no aceptas tu genética, tú vas entonces a hacer programas de personas que tienen una buena genética, y súmale a eso que después lo vamos a ver, personas que estén asistidas. Y súmale a eso si te guías por un programa de Light de Cross, como entrenan los profesionales, ya tienes un boleto seguro a matarte, te suicidas, ¿entiendes? Que no puedes. Entonces el culturismo te dice que todo
pueden tener progreso, pueden tenerlo, pero siempre basado en la individualidad, ¿entiendes? Si no todo esto fuera, a ver, como ustedes no estuvieran aquí sentados hoy, porque ya hubieran seguido el programa que les funcionó, ya, ¿para qué tengo yo que estar oyendo a nadie? Pero no es así, ¿entiendes? Es bastante interesante, pero también, al que no le gusta estudiar, por ejemplo, se le compromete más, porque tiene que entonces depender de otra persona. Porque lo que hacemos entonces es seguir lo que nos manden, o lo que nos digan, o lo que nosotros veamos. Otro de los factores que ayuda a mejorar la hipertrofia es el entrenamiento de densidad. ¿Qué cosa es entrenamiento de densidad? Lo que estábamos hablando ya, ¿no? Mantener una tensión continua, para no hacer pausas entre repeticiones, pero también entrenamiento de densidad, descanso breve entre series, están moviendo pesos en esos factores metabólicos que son los que realmente crean estas respuestas que estábamos hablando, lactato, IGF-1, ¿verdad? Entrenamiento de densidad. Pueden ser bloques de 2 ejercicios realizados, por ejemplo, digamos, en cuatro vueltas mínimo, y se va incrementando el volumen gradualmente. Por supuesto, no se llega al fallo, pero estamos trabajando con breves descansos de serie. Esto nos permite aumentar la densidad del entrenamiento. Hablamos de intensidad, hablamos de entrenamiento de las personas que van al gimnasio, que pasan 2 horas en el gimnasio, 2 horas compensando. No llevan ni el tiempo de descanso y empiezan a hablar y se les olvidó el ejercicio que estaban haciendo. Eso no es entrenar. Si no llevamos el control del tiempo que descansamos y el entrenamiento, estamos fritos. Y densidad es mejorar ese tiempo. Si yo entreno 1 hora, descanso 2 minutos entre un ejercicio y otro, y estoy entrenando durante 1 hora, ¿no? Sacamos nuestra cuenta de cuánto es la densidad. La densidad es el tiempo de serie, que lo vamos sumando serie tras serie y tenemos un nivel de densidad. Y el resto es el tiempo de descanso. Si nosotros vamos mejorando ese tiempo de tensión, no solo en la propia serie, que ya sabemos cómo cuantificar el tiempo bajo tensión, ¿no? Porque hablábamos de la negativa ideal de 3 a 4 segundos, la positiva explosiva, 2 segundos de contracción isométrica en algunos ejercicios que lo llevan, en otros no llevan pausa arriba. Estamos sacando un tiempo de serie, ¿no? Por ejemplo, el 6 clásico, 6 segundos de tiempo de repetición, lo multiplicamos por 10. Con 10 repeticiones tenemos 60 segundos. Esa es la densidad de una serie de 6 repeticiones con 10 segundos, tanto al subir como al bajar. Eso es densidad. También se puede llevar al entrenamiento completo. Y mientras este número vaya mejorando, van a mejorar las adaptaciones. Por supuesto, estamos hablando de estrés metabólico. Bien. Pero también es una herramienta muy usada en la construcción del cuerpo, sobre todo en las fases finales de preparación de los culturistas. Este entrenamiento juega un papel más fundamental que el entrenamiento pesado, descansando, que hacemos en los periodos de masa. ¿Me entiendes? Superserie, triserie, entrenamiento de densidad. Hay un autor que popularizó una escuela de entrenamiento llamado Charles Taylor, que creó un método EDT, que fue el método de Curry, y lo aplica en karatecas, y después, como digo yo siempre, por carambola se descubre que favorece la hipertrofia, y es uno de los métodos muy practicados hoy en día de hipertrofia para los fisiculturistas. Ahora, ¿alguien Ahora un poquito más alto para que yo... Yo quería hacer una pregunta sobre la serie del grupo muscular. A veces varios autores, como algunos canales hace poco que leí que era de Crónico, no sé si lo ha leído, sobre que habla sobre diferentes variables sobre el volumen como tal de los otros del cerebro, el grupo muscular. Y él habla que para superar 10 series del grupo muscular, además, o sea, si hiciera una huella de un día, sería mejor dividirlo en 2 días. O sea, lo hace 26 para poder mantener la intensidad.
Claro, no, y no la intensidad. Llevando la plana culturista, ya hablamos, ahorita lo tocamos, que mayor frecuencia de entrenamiento con menos volumen produce más resultados que cuando hacemos ese número de series en un día. Esto viene dado por ejemplo, los culturistas naturales. Se ha estudiado mucho el culturismo desde el punto de vista natural. De hecho, todo lo que estamos hablando aquí es tratando de vencer a esa genética natural. No estamos hablando de culturistas con ayuda química, que es la gran diferencia, ¿no? Se sabe que cuando el volumen de entrenamiento se reparte en 2 o incluso en 3 sesiones, las respuestas van a ser mayores. Y la gran pregunta, ¿por qué? Porque cada vez que nosotros entrenamos un músculo, nosotros tenemos garantizado aproximadamente 36 horas donde se activa la síntesis de proteínas. Es un efecto casi semejante a los esteroides. O sea, yo entreno un músculo intenso en la forma que debe llevar y yo tengo activado a genes y factores de crecimiento que son más bien la síntesis de proteínas. Estoy en un estado anabólico aproximadamente 30-36 horas. Si yo sigo los programas clásicos que nos ponen en la revista, de entrenar como entrenan los profesionales en el deporte, que es un músculo diario, que cuando yo entreno hoy, yo ese músculo no lo vuelvo a entrenar hasta la semana que viene, ¿verdad? Y con un alto volumen de entrenamiento, allá va todo el mundo a hacer estos métodos. Falso, simplemente. ¿Por qué? Porque yo no tengo ayuda. Los profesionales están las 24 horas del día y los 7 días de la semana con un estado anabólico asistido, entiendan esto. No puedes entrenar como una persona asistida, porque tú no estás en estado anabólico las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Es por eso que tratamos de hacer sesiones cortas, con más frecuencia de entrenamiento, más veces a la semana, para tener ese estado anabólico que va a surgir si cumplimos las otras variables. Aquí no estamos hablando nada de nutrición y descanso, pero que son las variables que entran a jugar, ¿no? ¿Entienden? Porque es un tema muy grande y si hablamos y nos concentramos en uno, no estamos hablando del otro, pero se difiere. Pero ese punto es importantísimo, ese que acabas de mencionar. Simplemente porque no estamos asistidos y somos naturales, no nos vamos a recuperar igual y no podemos seguir esos métodos de entrenamiento. Y ellos están creciendo con un músculo diario, 20 series, y nada más que hay que ver la foto de Olimpia, simplemente porque están asistidos, su capacidad. Y entender también algo muy importante, no solo es que estén asistidos, es que tienen una genética superior. Tienen una genética superior. Y una genética superior, lo que estuvimos hablando aquí al inicio, un culturista profesional nace, y ya desde que nace, ya se sabe ya que es una cosa monstruosa, ¿entiendes? No es un fenómeno que después que empezó a entrenar y a usar esteroides y a usar todo lo que usa, logra ese nivel. No. Son personas que se van por encima del promedio a simple vista sin tocar un ejercicio. No sé si ustedes han visto personas con genética que nunca han hecho ejercicio y uno se piensa que están haciendo ejercicio en su casa. Tienen esa, o sea, nacieron con esa bendición que no hubiera, si hubieran ahora ya en la época del paleolítico no subsistieran, porque tienen unos metabolismos tan rápidos y tienen un nivel de grasa tan bajo que en cuanto pasa una semana ellos mismos se murieron, ¿entiendes? Por eso yo les digo, nuestro cuerpo quiere lo mejor para nosotros, pero lo mejor para nosotros que pensamos no es lo que quiere nuestro Dios, ¿entiendes? Eso es importante. Tocando el tema de la síntesis proteica, que estamos en estado anabólico siempre cuando entrenemos, con unas horas determinadas para estar en estado anabólico. Para eso es que se emplean la serie de tipos de recordatorios. Por ejemplo, en una rutina, un split torso-pierna, que tenemos frecuencia de cada músculo, un día se entrena un músculo de forma principal. Por ejemplo, si hacemos pecho de espalda, un día se entrena el pecho como músculo principal, sin embargo, el otro día lo tomamos como músculo secundario. Ese es el objetivo de tomarlo como secundario para hacerlo recordatorio para volver a estimular la síntesis. Muy bien, sí, por supuesto, claro, son... A ver, entiendan esto, señores. Como yo les digo, es un entramado grande.
El diseño de programas de entrenamiento, las opciones que hay hoy en día, válidas, cuando seguimos autores que son bien confiables, es muy grande, ¿sabes? Y hay que usar información, y cuando trabajas con atletas es diferente por completo, porque tienen características diferentes, entonces tienen que ir aplicando. Y es casi infinito, ¿sabes? Es casi infinito y es individual. Eso es una forma de aplicar la doble frecuencia o la frecuencia incluso triple, y que también se aplican los músculos más retrasados, porque como decimos, si yo tengo mi pierna bien, no es que no tenga necesidad de entrenarla, pero que con una sola sesión que lo haga, crecen. Entonces, ¿para qué sentido tiene? ¿Estás buscando un entrenamiento culturista? ¿O verte bien? ¿Qué sentido tiene que entrenes 2 o 3 veces las piernas? A no ser que quieras a seguirlas aumentando, pero si estás buscando entrenar y equiparar a los músculos más retrasados, tiene más sentido que apliques más frecuencia de entrenamiento a los músculos retrasados. Que le dé oportunidades, que le dé señales de aviso para estimular esto, la síntesis de proteínas en esos músculos localizados. En esos músculos vas a ponerle más aminoácidos, no me estoy yendo del tema, antes del entrenamiento, durante el entrenamiento, después de la sesión, para garantizar que ese bombeo que estás intensificando ahí llegue a esas fibras musculares que están siendo lastimadas, ¿sabes? Entonces, si hay genes y factores de crecimiento que se están estimulando ahí, específicamente, esa es la terapia que se le debe dar a los músculos que estén más retrasados, para hacerlos crecer o para hacerlos equipararse al resto. Ahora, entonces, métodos de entrenamiento. Estamos hablando hasta ahora de todo lo básico, pero sí sabemos que hay métodos de entrenamiento, de intensificación, que esto es importante, esto es para atletas de intermedios avanzados. Seguimos alertando esto porque lamentablemente vemos jóvenes en el gimnasio que recién comienzan y están haciendo rest pausa, drop set, super series, triseries, todas las técnicas que vamos a hablar las hacen. Sin embargo, como vemos también jóvenes, que es un mensaje que la asociación del culturismo debe hacer. Nosotros, si el culturismo es un deporte que lleva tiempo y hay que construirse, no es que nosotros le quitemos la motivación a los jóvenes que no compitan, pero si necesitamos construirnos primero. Entender que cuando con mucha motivación que tengamos, si nos ponemos en una dieta de competición y a tratar de bajar el nivel de grasa, nosotros nos vamos a progresar, porque no tenemos masa muscular. Hay que darle tiempo al cuerpo a que se desarrolle, ese es el mensaje. ¿Entiendes? No es que me gusta competir y allá voy. Porque la gran pregunta es, bueno, si el culturismo trata de masa muscular desarrollada a la máxima expresión, con un nivel de grasa como hablamos, que es el deporte que más bajo nivel de grasa tiene, con esas exigencias, no tienes ni lo uno ni lo otro, y lo que te estás atrasando. Si bien es bueno cada cierto tiempo hacer una dieta donde restrinja los hidratos, donde la dieta te ponga el déficit calórico, va a ser muy bueno para tu metabolismo, porque te va a favorecer muchos procesos. Esto no quiere decir que sea muy bueno para fomentar el crecimiento muscular, porque es todo lo contrario. Les hablábamos al inicio de lo que es el catabolismo, y lo que cuando recortamos calorías, ¿qué es lo que sucede? Y si para cómo somos naturales, entonces estaremos teniendo un boleto a la muerte directa, simplemente así. ¿Se entiende esto? Culturismo competitivo para las personas que tengan un nivel ya, porque la competición te da motivación, pero te atrasa muscularmente. ¿Alguna duda al respecto? Algo muy popular que es súper popular en casi todos los gimnasios ahora son muchos adolescentes de 15, 16, 17 años que están tratando, no llevan ni 6 meses o un volumen, no han logrado la masa muscular suficiente y ya quieren entrar en una predefinición, pero quieren callarse, quieren tener el six-pack, quieren tener las piernas marcadas, hasta el punto afecta no mirando el desarrollo muscular, sino la salud integral de un adolescente, teniendo en cuenta que todavía no es un adulto, no está desarrollado como tal como un humano.
Claro, claro, claro. Bueno, la tarea de nosotros es educar, enseñar la forma apropiada de hacer ejercicio, difundir el mensaje. ¿Entiendes? Más duro todavía, más doloroso que eso es que con esa edad están pensando en usar esteroides anabólicos. Cuando los niveles de testosterona están tan altos a esas edades, ¿entiendes? Entonces nada, ese es el escenario con el que todos los que estamos aquí, y por eso se reparte el mensaje, que cada cual dé su aporte para que este mensaje fluya, ¿entiendes? Y sea extensivo. Y entonces nosotros, que somos muchos que estamos aquí, que somos incluso entrenadores, dar un mejor servicio. Porque no solo se trata hacia nuestros clientes, se trata hacia todo el entorno, desde la familia, en la cuadra, se trata de nuestro centro de trabajo, en nuestra escuela, repartir ese mensaje, que llegue, porque cada persona va a tener necesidad de él, porque el que no tiene un hijo tiene un nieto, el que no tiene una enfermedad que lo invalida, y muchas veces con ejercicio y una buena alimentación, estas enfermedades se pueden curar, y lamentablemente recurrimos entonces a medicamentos y cada vez estamos más atrapados en eso. Igual eso que estaba hablando de teoría que es importante y hay muchos políticos que empiezan ahora a hacer ejercicio y que se ve la esteroide no aumentar, al final lo que están haciendo es daño. Yo soy una de las personas que cada vez que he vivido por internet, mejor que otras comunidades que la persona es compite, la que quiere usar esteroide. Las personas que no compiten no deberían usar esteroide. Claro, no, incluso hay muchas personas que compiten y compiten natural. ¿Entiendes? Atletas que yo preparo y son naturales, y hay que respetarse. Y simplemente son los que más. O sea, aquí no se trata de darle un galardón al que sí o al que no, porque de todas formas lo que hay que tratar es de educar. Entonces, ¿de qué manera? Si tú eres natural, tú tienes todavía que aplicar más esto, porque como hablábamos, el asistido estaba anabólico 24/7. Las hormonas no se inmunodeprimen porque las tiene calzadas, ¿sabes? En base a la fase que tú estás. Y entonces, el natural, lo único que tiene es el pulmón, el corazón y el cerebro. Muchas veces no saben tampoco la reacción previa del esteroide y las cosas que se sienten cuando uno toma el esteroide. No, sí, por supuesto, ya es otro tema que bueno, nosotros vamos a concentrarnos en el tema que nos ocupa, crecimiento muscular por las vías naturales. Las series extendidas, dentro de series extendidas, hay varios tipos de entrenamiento. Muy característico para los powerlifters y otros atletas de fuerza es cluster. Cluster presupone una serie con mucho peso, bajas repeticiones y descansos pequeños entre cada miniserie de 10, 12, 15 segundos. Y uno espera hacer con ese peso un determinado número de repeticiones. El clúster para los powerlifters y culturistas que estén tratando de construirse va de 3 a 5, ¿no? De 3 a 5 repeticiones, pausas de 10 segundos, una repetición. Estamos hablando de cargas del 75 al 80% o más. Esto es clúster y es una buena oportunidad para los atletas de fuerza y atletas que quieren construir la masa muscular. Ya sabemos que detrás de la fuerza que viene detrás de la fuerza, la masa muscular. Detrás del desarrollo de la fuerza le sigue la masa muscular. Lo que sí sabemos es, estamos transmitiendo que repeticiones muy bajas no precisamente presuponen un desarrollo de la masa muscular. Por eso ustedes ven los levantadores de mesa que son tan explosivos, esfuerzos máximos y el desarrollo de la masa muscular de ellos comparativamente con el de un culturista es poco, ¿entiendes? Porque estos esfuerzos tan altos, sin haber tiempo bajo tensión, aunque hagan esfuerzos máximos, no desarrollan la hipertrofia como estos métodos específicos que estamos hablando ahora. Entonces, dentro del clúster más aplicado al culturista, pueden ir un rango de repeticiones más alto, por ejemplo, 5 a 7. Ya con ejercicios básicos, 5 a 7 repeticiones, 10 segundos de pausa, 2 a 3, 10 segundos de pausa, 1 a 2, 10 segundos de pausa. Así,
realizar un clúster de hasta 5 asaltos va a ser otro enfoque hacia el desarrollo de la hipertrofia, a diferencia del clúster donde usamos niveles de repeticiones más bajos. La red pausa, muy popular, la popularizaron sobre todo Mike Mason, allá por los 70, 80. Después Dorian Gray la hizo más popular acerca del heavy duty. Red pausa simplemente peso, igual del 70%, 80%, series al faro, ¿no? Series al faro, y coger breves segundos de pausa, 10, 15 segundos, y volver a repetir a los puntos de fatiga con ese peso. La diferencia del clúster que hace más mini series, red pause usa un poco más de repeticiones y sigue yendo al faro. Hay red pause doble e incluso triple. O sea, donde llegamos al faro, hacemos 10 segundos, volvemos a hacer repeticiones, aproximadamente cogemos 10 segundos más, 1, 2, 15, 20 segundos de descanso y volvemos de nuevo con ese peso para terminar una red pause con dos asaltos. Esto es red pause, buenísimo también. Estos métodos nos abrevian mucho entrenamiento, nos abrevian mucho tiempo de entrenamiento y el tiempo de entrenamiento es muy efectivo y nos permiten también, por supuesto, hacer menos series y con más efectividad. Los drop sets o series descendentes, otro favorito, lo aplico mucho, sobre todo en las mujeres. ¿Qué cosa es un drop set o serie descendente? Tenemos un ejercicio determinado, logramos incluso las máquinas que tienen los pasadores es más rápido hacer el descenso. Cuando no tenemos esas máquinas, lo hacemos con pesas libres, hay que quitar las pesas, llegamos al punto de fatiga y rápidamente hacemos el drop set, o sea, que hay que quitar un peso y sin descanso, volver de nuevo a repetir con ese peso reducido. Eso es un drop set. El drop set, cuando lo estamos empleando hacia la parte de masa muscular y mantener los niveles de fuerza, lo tratamos de hacer bien bajo el descenso. O sea, no hacer un descenso del 50% del peso. ¿Entiendes? Que también se puede hacer descenso del 50% del peso, hacemos más repeticiones, estamos haciendo entrenamiento metabólico y felicidades. Si estamos haciendo entrenamiento más al enfoque de la hipertrofia, ¿no? Entonces los drop sets deben ser menos agresivos. Digamos, estamos haciendo aproximadamente 15% de reducción del peso. El 15%. Llegamos al fallo, quitamos el 15% del peso, volvemos a repetir, por supuesto, vamos a hacer menos repeticiones, pero eso nos va a ayudar a que los músculos sigan teniendo tensión mecánica ahí y que no sea tan fácil para ellos. Que quizás prácticamente van a sentir como si fuera el mismo peso o incluso le vamos a dar más trabajo. Por lo tanto, va a seguir aumentando el reclutamiento de fibra. Se pueden hacer más de un drop set, o sea, yo puedo hacer una serie, quito peso, 15-20%, repito al fallo, vuelvo a quitar de nuevo y vuelvo a ir al fallo. Incluso tres asaltos. Este es el drop set. Muy bueno, también muy efectivo, sobre todo en la zona de la preparación de los 2 meses finales, donde queremos maximizar la quema de grasa, donde también no tenemos la fuerza suficiente porque nos va a bajar por el periodo de dieta, de actividad cardio, ¿no? Y entonces no podemos mover los mismos pesos, pero le damos a esos pesos donde sean más bajos, más intensidad. Y por lo tanto, nos ayuda a mantener la masa muscular con buena suerte. Las repeticiones parciales. Las repeticiones parciales, muy popular, muy conocida, llegar con una repetición completa a punto de fatiga y después seguir repitiendo en recorridos cortos. También tiene su uso. Llegamos al punto de fatiga muscular, es mejor hacer repeticiones parciales que venga una persona a hacer el curso de bíceps junto con nosotros. Le llamamos a eso incluso repetición forzada. Con el peso mismo nuestro de nuestra fuerza, seguimos trabajando media repetición, llegamos al fallo en media repetición y empezamos a hacer fuerza. Y finalmente podemos hacer hasta isométrico en la posición final.
un enfoque también interesante. La resistencia acomodativa, un método muy famoso por el Westside, o sea, los comunistas americanos que crearon esta escuela, donde usaban cadenas y bandas elásticas en el movimiento de fuerza para vencer posiciones durante el rango de movimiento. También se está empleando en el entrenamiento culturista y lo recomiendo, súper eficiente, sobre todo en zonas donde tenemos lagunas en el rango de movimiento y queremos mejorarla. Por ejemplo, banca, sentadilla, el uso de cadenas es formidable. ¿Por qué? Porque nos permite aplicar velocidad y más fuerza en las posiciones más débiles del movimiento, ¿entiendes? Porque estamos débiles. Y entonces ayuda mucho a hipertrofia. Buenísimo para las articulaciones, resistencia acomodativa. Además, le da una oportunidad de un mensaje diferente a esos músculos, porque es el momento que se adaptan a subir y bajar peso. Entonces, cuando hay una tensión elástica, conjuntamente con la carga, el enfoque el músculo recibe la información de otra manera. Un estrés diferente produce resultados diferentes. Ya habíamos hablado de los entrenamientos en la fase excéntrica. Sabemos ya que es uno de los estimulantes más altos que hay en el mTOR, ya que es el que más daño produce las fibras. Entonces, darle la oportunidad a todo culturista de esto tiene que ser un excéntrico, ¿entiendes? No solo porque se siga en camiseta y anda enseñando los músculos, sino porque debe aprovechar la parte negativa del movimiento o la fase excéntrica, porque así de esta manera los músculos van a crecer más, se van también a dañar más y se van a lesionar menos. La mayoría de las lesiones que vemos en el gimnasio, los desgarramientos, son producto de una negativa acelerada, de dar tirones en las posiciones bajas, y ahí vienen los lamentables y muchas veces graves desgarramientos musculares. Yo creo que más o menos partiendo de ese argumento, debemos tener como norma que para dejar todo el ejercicio, a menos que sea un método o una técnica que era prácticamente aumentar la velocidad en la fase excéntrica, para casi todos los ejercicios debemos darle un tiempo de ejecución directa para que evite las lesiones y todo lo que está ocurriendo. Y propulsar el crecimiento muscular. Ese es el gran mensaje y lo que resulta muy difícil de entender por la mayoría de las personas que están moviendo pesas en el gimnasio. Desde el punto A al punto B, de levantar pesas o ir al gimnasio, no es solo eso. No es ir del punto A al punto B en un movimiento. Es qué hacemos con ese movimiento en cada parte de la repetición, ¿entiendes? Es un argumento bastante difundido, no solamente para los practicantes de competición, sino porque siempre están en el criterio de movimiento, la dos fases, tener su tiempo de ejecución. O sea, en la fase inicial, hacerlo lo más explosivo posible, en la fase B, hacerlo en un tiempo demorado, aproximadamente mínimo los 4 segundos. Aceleración compensatoria. O sea, así vamos nosotros aprendiendo, y no solo aprendiendo, también corroborando la forma apropiada de estimular el crecimiento muscular. Es impensable que en cosas tan básicas. Entonces, ¿qué hacemos con saber tantos programas de entrenamiento, conseguir a tantos culturistas? Si lo básico es el ABC, no lo estamos haciendo. ¿Entiendes? Cualquier programa tú lo puedes seguir, que si tú lo sigues de la forma incorrecta, no vas a tener resultados, porque tú no estás haciendo lo que tienes que hacer en cada repetición. Entender que la mancuerna, la barra, los aparatos, las peleas, son el cincel y el martillo nuestro. Y nosotros a esos músculos debemos tenerle una tensión continua. Una serie, una tensión continua de 45 segundos es brutal. Llámese hasta un punto de brazo. Porque cuando usted llega a un faro y tú te aplicas en ese tiempo bajo tensión, de hecho, una serie de 60 segundos de tiempo bajo tensión es para voluntad. Porque fisiológicamente el sistema no lo va a tolerar al inicio. Y da todo eso. Después hay que ir gradualmente desarrollando la adaptación. Pero son las series que funcionan. O sea, se habla en este lenguaje porque esa es la forma de crear. ¿Entiendes? Porque ahí desde el inicio que la especificidad de este deporte es el crecimiento
es un ambiente totalmente diferente que lo hace uno. Bien. Entonces hablamos de las repeticiones isométricas, ejercicios que pueden potenciar el crecimiento en las pausas isométricas, determinados ejercicios que no le damos esa oportunidad. Por ejemplo, en la extensión de piernas, todo el mundo sube y baja rápido. Y la extensión de piernas se le culpa de ser un ejercicio para definir. Ese es casi un mensaje que se envía. No es para definir un músculo, es para potenciar la hipertrofia en ese músculo, pero con la forma adecuada. Si en la extensión de pierna yo recaigo arriba, en la posición isométrica 2 segundos, y yo bajo con doblado, y sin dar tirones, yo estoy teniendo un ejercicio hipertrófico. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque estoy aplicando tensión continua en una parte del movimiento que no hay movimiento y sí está demostrado que produce hipertrofia. Hay muchos ejercicios que en sus posiciones de contracción producen hipertrofia, sin moverlo. Por eso en el culturismo hacemos tanto énfasis en no solo subir y bajar, sino apretar y llegar a posiciones donde apretamos extensión en polea alta. Aquí, en este movimiento, sin moverse, se produce hipertrofia y no lo aprovechamos. ¿Entiendes? Entonces, son detallitos en cada ejercicio, en cada repetición que nos pueden cambiar el enfoque del entrenamiento y las respuestas adaptativas en ese músculo que está retrasado y que no progresa. Pero no le damos esa oportunidad. Sin embargo, hay ejercicios donde no debemos hacer pausa isométrica, porque entonces nos quitan tensión. Entender la biomecánica del ejercicio aplicada al culturismo es importante. Porque el pectoral no progresa, pero trancas arriba durante el press de banca, lo tranquen ahí porque ahí descansan. Lleva hasta la zona del cuarto y vuelve a ralentizar la negativa. ¿Entiendes? Entonces, analizar la biomecánica del ejercicio es importantísimo, porque nos permite hipertrofiar ese músculo o que él esté descansando. En determinado ejercicio es fundamental. Por ejemplo, el Q femoral. Todas las personas suben y bajan en el Q femoral. Y no aprietan el músculo arriba en la posición final del movimiento, la frente sobre todo. Si aprietan ahí por 2 segundos y aprietan como le recomiendo el billete de $100 entre las dos negras, ahí en cada repetición, y se le van a sacar el billete de $100 y no lo vean. Los femorales están trabajando y los glúteos también. Pero estamos dándole una oportunidad al trabajo ese que no lo aprovechamos. Subimos y bajamos rápido y el peso que se pueda poner ahí, ¿entiendes? Cuando sacas la cuenta, cuando haces el ejercicio bien hecho, tienes que bajar la mitad del peso. Y vas a sentir 10 veces la contaminación que no has sentido, porque hago ejercicio y no siento al glúteo, hago ejercicio y no siento al brazo. Porque cuando hacemos bíceps nos impulsamos, y si nos impulsamos estamos metiendo al hombro, a los músculos de la espalda baja y por lo tanto el bíceps necesita prosperidad. Nunca lo vas a desarrollar así. Sobre todo si no tienes buena genética en ellos. Porque los que tienen buena genética hacen 2 o 3 tandas con un poco de impulso y están progresando y creciendo. ¿Entiendes? No podemos hacer lo mismo que vemos a las personas que tienen buena genética porque no vamos a fracasar. Claro, si esas personas que tienen buena genética, el campeón o bien, entrenan de la manera adecuada, van a mejorar más. ¿No? Por supuesto que van a mejorar más. Pero no podemos compararnos con esas personas. Las superseries de prefatigamiento y postfatigamiento. Estos métodos formidables en el repertorio de la hipertrofia. Normalmente conocemos la superserie, o sea, realizar un ejercicio antagónico, por ejemplo, press en la máquina vertical y galones en polea. Son los músculos antagónicos, uno trabaja el pecho, otro trabaja los dorsales y lo hacemos sin descanso alguno de uno a otro. Ahora, cuando hay músculos retrasados, cuando queremos potenciar un poco más la hipertrofia específica, en estos músculos que no responden al entrenamiento convencional. Por ejemplo, la superserie de prefatigamiento. Aperturas, un paso plano o inclinado y sin descanso, preses, ya sea con banca o con mancuerna, en un banco inclinado o plano o declinado. Ustedes usan el ángulo. Va a producir un efecto de entrenamiento muy diferente y muy superior a que cuando hacemos aperturas normales, que hacemos preses de banca normal. Buscamos ahí prefatigar a los músculos en una zona donde, por ejemplo, las personas que tienen problemas en el desarrollo pectoral generalmente tienen tríceps
tienen hombros muy fuertes, sobre todo de historias anteriores, y estos músculos se roban el trabajo. Entonces, estamos haciendo relevancia, estamos desarrollando más los hombros, los tríceps, el propio cuerpo. Pero cuando nosotros hacemos un ejercicio de aislamiento al inicio, antes de la serie, de 10, 12 repeticiones, haciendo apertura de la manera adecuada, llegamos a la zona cercana a la fatiga y vamos directo a esos preses, vamos a estar potenciando más el crecimiento en el músculo del pectoral, porque va a ser el músculo primario que está moviendo la carga, porque ya tiene congestión. Entonces aumentan ahí los receptores ahí en el músculo, aumenta la respuesta de él y va a estar creando hipertrofia. Es la única manera prácticamente de que los pectorales, y no solo los pectorales, cualquier músculo pueda ser estimulado al crecimiento. De hecho, la superserie de refatigamiento son un método para los culturistas que están comenzando en fases preparatorias, que no logran conexiones neuromusculares en esos músculos. Por ejemplo, ellos entrenan los hombros, elevaciones laterales, prensa y no sienten el trabajo en los hombros. Hacen pecho en banca plana, inclinada, y no sienten el trabajo en el pecho. ¿Por qué? Porque en este caso se necesita que la persona pase por este curso de adaptación de series de prefatigamiento. Esto va a mejorar las conexiones neuromusculares. No es que nosotros estemos moviendo carga, es que si la señal no llega a ese músculo desde el cerebro, a través de todas las vías adecuadas, no puede ocurrir el crecimiento. Estamos perdiendo energía, pero no estamos ayudando a estimular ese músculo porque la respuesta no está llegando. Series de refatigamiento son excelentes para crear ese sentimiento, por llamarlo de alguna forma, en el músculo que estamos tratando de hipertrofia. La superserie de post-fatigamiento es lo contrario, ¿no? Este mismo músculo, hacemos un ejercicio básico y sin descanso vamos a un ejercicio, por ejemplo, de aislamiento. Digamos, vamos a suponerle barrafío y sin descanso vamos a la propia polea. Ahí estamos haciendo un post-fatigamiento. Remo inclinado con barra y vamos sin descanso a una máquina de remo y realizamos remo en las poleas. Press de banca y sin descanso hacemos lo contrario, la apertura la hacemos de segundo. Son ejemplos de series de post-fatigamiento. Se pueden hacer en el cuerpo entero, todos los músculos, y funcionan. Las personas que no les progresan las piernas y hacen con buena fuerza los ejercicios, extensiones de piernas, de prefatigamiento y prensa seguidamente. Quieren un poco más de prefatigamiento, extensiones de piernas, prensa y cumplir. De hecho, es una de las propuestas de Mike Mason y Arthur Young, que después lo siguió haciendo Oriandel. O sea, que estos enfoques sí producen resultados. Las técnicas de Unimedio. Las técnicas de Unimedio. Normalmente sabemos que la repetición conlleva, ¿no? En dependencia del plano del movimiento y del ejercicio que estemos escogiendo, una long, ¿no? Vamos a poner la barrafía, hacemos el alón, ¿no? Estamos luchando en contra de la gravedad, en la parte concéntrica, ¿verdad? Cuando apretamos arriba, estamos en la parte isométrica, ¿no? Y cuando bajamos lentamente a favor de la gravedad, estamos en la parte excéntrica. Cualquier ejercicio se le hace el análisis del plano del movimiento. Técnicas de Unimedio, ¿qué buscan? Aumentar el reclutamiento de fibras musculares, aumentar la densidad, subo en la barra fija, bajo hasta la mitad, hago una pausa en el rango medio, vuelvo a subir y bajo lentamente a la repetición abajo completo. Esto es una repetición y medio. Este tipo de entrenamiento va a ayudar también a los músculos que están retrasados, los músculos que no se conectan bien, porque nada más ponemos peso y no los educamos a conectarse. Con la técnica de 1,5. En las propias aperturas, por ejemplo, bajamos, subimos, arrancar, bajamos lentamente hasta la mitad, subimos de nuevo y bajamos. Esta es una apertura en la posición de contracción, una apertura en la posición de flexión, bajamos, subimos a la mitad, una pausa, bajamos completo y subimos completo. Es una repetición. Cada repetición va a ser siempre una y la mitad de otra. Excelente técnica. La pueden aplicar en las propias sentadillas. La técnica de Unimedio es brutal. Es para dejarte rebotado y salir dominando donde no puedas caminar. Y te le tiras para el piso.
tanto en la prensa como en la sentadilla A, como en la comida, obviamente. Comunidad, no hay cual se necesita a separarse, a estudiarse, a ganar tamaño en ese negocio, ¿verdad? Entonces, por aquí ya más o menos están los métodos, porque si no hay más métodos, pero bueno, no vamos a hacer tan denso esto. Con respecto a los métodos de entrenamiento, ajustados aquí, algunos que ustedes quieran ajustar. ¿Alguien quiere hablar? Soy el dueño de la escuela y yo voy a hablar un poquito de los métodos, para mí lo más importante es lo más básico del plan, los métodos también son un poco más de banda, pero también es lo más básico, la doble, la museta, y es muy importante para mí cuando utilizar un mundo todo y variar, vamos a crear un tratamiento que para mí es más es una vida. Tenemos el día entero aquí hablando de Claro, ¿qué pasa con esto? Que nosotros nos enfocamos más en este tipo de entrenamiento de identificación al estilo construido, ¿no? Que buscan esto, ¿no? Estas adaptaciones específicas al músculo basadas en este ambiente. Claro que hay muchos más métodos. Claro, hay métodos para el entrenamiento de fuerza y No, y métodos para deportistas de alto rendimiento que no tienen nada que ver con los métodos que hacemos nosotros. ¿Entiendes? Porque ese es otro problema que nosotros somos específicos. Somos considerados marcianos, pero somos específicos, ¿entiendes? Porque nadie se concentra en la ganancia de más muscular y mucho menos con un nivel de grasa. Es casi una locura, claro. Por las propias reglas que te impone la propia fisiología y el propio aparato hormonal, el organismo. El organismo no trabaja así. Él no está diseñado para ver que pierda grasa en gran medida, gane masa muscular. Son dos ambientes que van desde todo punto de vista a la diferencia uno de otro. Porque, como habíamos citado al inicio, si quieres ganar masa muscular y estimular todo eso, tienes que tener más calorías, ¿no? Un superávit calórico. Y cuando quieres definir que quieres quemar grasa, tienes que hacer un déficit calórico. O sea que el culturista preparado en un laboratorio que prácticamente vence toda la fisiología, todas las reglas habidas y por haber. Quería preguntarle también con respecto a la serie que vivía en el ambiente de los salidos. El criterio como tal es una restricción naval, un analítico primero, y la lectura es simplemente escuela, pero otro analítico que ya podría hacer el doctor, o respirando hacer su prensa, y que esa cuestión me puede. Actualmente vamos a ver un producto. A ver, como no, depende. Depende del objetivo que tú estés buscando. Porque si tú estás buscando marcializar, no meter fuerza, tú pones el ejercicio básico primero, ¿no? Y después pones un ejercicio auxiliar y después pones uno de aislamiento. Pero puede ser que sea al revés, pero estamos hablando de prevalidamiento. Pones a uno de aislamiento primero, después pones a uno intermedio, como es el caso de extensión de piernas, prensa y terminas haciendo equilibrio. Porque no es lo que está buscando hipertrofia más específica y separación en esos cuadros. Pero normalmente sería al revés. Sentadilla, prensa y terminas haciendo extensiones de piernas. ¿Se entiende? Es el enfoque. El enfoque de lo que tú estás buscando no es hacer las cosas por hacerlas. Es hacer tu análisis, crear tu propio programa basado en tu individualidad. O sea, se entiende que tú no tienes que estar haciendo nada ni superserie ni multiserie si tú eres un principiante.
llegar ahí todavía. Claro, exacto. Se ha puesto de moda mucho el estudio de la comunidad fitness juvenil, que se ha creado, ya tiene casi 20.000 seguidores, y en esta comunidad se ha puesto demasiado de moda el empleo del entrenamiento mediante series gigantes o circuitos, pero lo aplican con demasiado uso, llegando a ser hasta 2 circuitos, 3 circuitos en una misma sesión de entrenamiento, y han usado series gigantes de 6 ejercicios, por ejemplo, más de una vez. Por ejemplo, un entrenamiento de piernas, han hecho 2 series gigantes de 6 ejercicios cada uno. Entonces, para ahí. Claro, y sobre todo en el contexto que estamos hablando, ¿no? Mira, ahí aportaste otro método de entrenamiento. Lo que yo digo es que prácticamente no nos alcanza el día de hoy para hablar de método de entrenamiento. La serie gigante es otro método muy empleado en los culturistas. Una serie gigante son 4, 5, 6 ejercicios realizados sin descanso alguno y basados en la especificidad, ¿no? Impensable también que los principiantes hagan series gigantes, ¿entiendes? Entonces, y lo otro ya al final, ¿no? Lo otro final es el que habíamos hablado de seguir los métodos de los culturistas profesionales. Lamentablemente, yo les cuento que cuando nosotros empezamos en este ámbito, inspirados por el Team Lead, no había internet, no había bibliografía, la palabra culturismo no se sabía ni qué cosa era. La bibliografía para poderla obtener era un gran problema, porque no había acceso a ninguna información y trabajamos de forma empírica, ¿no? Por el método boca a boca, y así empezamos. Ahora, hoy en día estamos en el extremo opuesto. Tenemos tanta información que quedamos paralizados por ustedes que son jóvenes, que están estudiando y se están tratando de actualizar, se pongan en el lugar de ustedes y el que no sea bien inteligente se vuelve loco. ¿Entiendes? Se le va a la nave el flow. Porque hace que quiere hacer tantas cosas que termina por no hacer nada. Que ese es el contexto de este momento. Por un lado, muy bueno, si puede ser a los autores que tú estás buscando, que son en este mundo, caballero, hay mucha competitividad, todo el mundo está tratando de vender y ya tú sabes, cualquiera se hace entrenador, cualquiera tiene no sé cuántos miles de seguidores y lo siguen en las redes sociales, y ahí es donde está el mensaje mal difundido, ¿entiendes? Entonces, lamentablemente, el mundo hoy en día se guía por mirar qué cantidad de seguidores tú tienes. ¿Y eso qué cosa es? De donde tú sacaste que por tú tienes más seguidores, tú vas a ser el tipo que puede dar un mensaje, no sé, hay muy buenos y gracias a ellos se está desarrollando este mensaje, pero está en dependencia de quien tú elijas, ¿sabes? Y entonces puedes elegir, es como una cajita de sorpresa, puedes elegir a uno muy bueno, de día por él, por ejemplo, en habla hispana. Yo les recomiendo, en habla hispana, es el único que yo he seguido porque desde que lo escribí no lo dejo, a Marco Guard, que no es un culturista específico, ni profesional, ni nada que tenga que ver con eso, pero da un mensaje de visión. Muy bien informado, muy bien actualizado, Marco Guard que puede llegar a cualquier persona y se lo recomiendo. De ahí para allá, en habla hispana, no recomiendo a más nadie. ¿Entiendes? Y por supuesto, bueno, en habla inglesa, hay muchos gurús que realmente llevan años en esto y no tienen tantos seguidores. Entonces, nada, esta ha sido la propuesta